Hubo momentos muy complicados, sin duda, que los diarios económicos del mundo, aunque pasan otras cosas, tienen como el tema más importante de hoy la muerte del Papa Francisco. Alejandro Laurnagaray es analista internacional y está en línea para hablar con nosotros sobre este tema. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Nuria, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un placer charlar con vos. Igualmente, bueno, decía una de las noticias, bueno, creo que más importantes del año, ¿no? Sin duda. Bueno, del año probablemente sí, pero hacia fin de este año va a quedar como una de las noticias más importantes, si no la más. Sí, por supuesto, estamos hablando de una de las personas, bueno, el argentino más importante, ¿no? Para algunos de la historia, por Y sí. supuesto, y bueno, el primer papa latinoamericano. No, se habla mucho de que solo hubo europeos, ¿no? En la historia de los papados hubo papas, la mayoría europeos e italianos, por supuesto, pero hubo también de Medio Oriente, hubo papas africanos, pero este sí fue el primer papa latinoamericano y, por supuesto, argentino, que fue una sorpresa, ¿no? Que llegara ahí. A ver, el Papa Francisco llegó al Vaticano en un momento de una crisis muy profunda que Ujú. vivía no solo el Vaticano como monarquía, sino también una crisis de fe y una crisis de la religión, Ujú. ¿no? A nivel internacional y sobre todo de la iglesia, ¿no? Eh, Él luchó contra eso, hizo reformas estructurales fundamentales en el Vaticano y en la Iglesia católica, buscando combatir, bueno, recordarás, por supuesto, en términos económicos, digo también, la corrupción en el Vaticano, con las denuncias de lavado de dinero y todo lo que se había investigado, los Batilix y todo lo que surgió en su momento, que era real, y que él tomó diversas medidas para combatir eso, Ujú. la cuestión de las denuncias de abusos sexuales, que también fueron reales y que él combatió eso, la pérdida de fieles que había en todas partes del mundo, porque la institución de la iglesia había quedado, bueno, en algunos aspectos añeja, ¿no? Con las Sí. nuevas realidades del mundo y él buscó, a ver, él decía, y sobre todo la postura de la Santa Sede, ¿no? Decía, bueno, él fue el primero que hizo esto, el primero que acercó. No, él dice que fue el iniciador de un proceso en la iglesia, de un proceso de renovación, de un proceso de acercamiento real Ujú. a diversos sectores a los cuales la iglesia parece que había dejado a un lado, ¿no? Él incorporó incluso a las mujeres como diáconos, a las mujeres a distintas acciones y participación mayor en la iglesia, profundizó las relaciones internacionales de la iglesia, el diálogo Mm. interreligioso, se metió muy fuerte en la crítica política, en opiniones políticas, de economía internacional, de sistemas económicos. Fue un papa muy político que buscó dar una señal y bajar la iglesia desde una posición elitista, que era la que la mayoría de la gente lo estaba observando y por eso perdía también fieles, entre otras cuestiones, Sí. a bajar al llano, a estar con la gente, con los fieles y acercar la iglesia a la humanidad, fueran o no creyentes, ¿no? Con la doctrina social muy, muy activa y muy profesada y puesta en práctica por el Papa Francisco, ¿no? Ujú. Te quiero preguntar, digo, porque eso nos lleva a pensar sin duda en lo que viene y si lo que viene puede llegar a tener la misma línea, ¿no? Que tal vez era eh, absolutamente disruptiva para lo que estábamos acostumbrados, o en verdad ser, volver el Vaticano a intentar, porque recordemos que tenía la resistencia propia dentro del Vaticano, el propio Papa, y al principio le costó mucho, con lo cual es probable, crees vos, que los próximos estén, o el próximo esté dentro de la línea del Papa, o que vuelva, hay chance, hay lugar a que la iglesia vuelva a algo más ortodoxo, la iglesia romana. Bueno, habrá que ver qué votan hasta el día de hoy son 138 los que pueden votar, de los más de 250 votan los menores de 80 años, por 2/3 se va a elegir el nuevo papa, hay
entre 8 y 10 nombres dando vueltas, no podemos saber qué va a pasar, pero bueno, la mitad tienen la línea progresista del Papa y la otra mitad tienen la línea conservadora. Claro. Hay intenciones y presiones desde ambos lados para, por un lado, volver a una línea más parecida a lo que fue la de Benedicto, Sí. más conservadora, pero la línea conservadora, y esto sí lo firmo, profundizaría aún más la crisis de fe y las distintas crisis que ha venido experimentando la Iglesia, que lo ha debilitado tanto como poder a nivel internacional y como representación no solo de la Iglesia, sino también de los fieles y de los principios cristianos que realmente fueron plasmados en términos concretos por el Papa Francisco. Miremos lo que era la visión incluso de Cristo, ¿no? La humildad, no observar las riquezas. Por eso también el Papa no quería vivir en los lugares de lujo, por eso quiere ser enterrado fuera del Vaticano, en otra basílica, por eso pidió un funeral mucho más simple, más austero, y vemos todas las modificaciones para dar a la Iglesia su verdadero sentido, que es estar con los pobres, trabajar por la igualdad, trabajar por la justicia social, y no que sea un sinónimo de oro, de poder, de riqueza, que es lo que la gente, sobre todo la opinión pública internacional y millones de creyentes, creen que significa esa línea conservadora, aparte que se cierra y que rechaza los cambios que han vivido las distintas sociedades, tanto a nivel nacional como la gran comunidad internacional de los creyentes, ¿no? Vimos los gestos de aceptación y de amor que ha tenido el Papa hacia las distintas minorías, Sí. ¿no? No solo la cuestión de la homosexualidad, Sí. los migrantes, las mujeres, los grandes gestos que tuvo hacia la juventud. Estamos en otro mundo, y un mundo de creyentes donde una iglesia conservadora, como la de la línea de Benedicto y como otros, como Burke o Erdó o algunos de los candidatos, bueno, representan, y que realmente yo creo que eso volvería a afectar y a profundizar una crisis tanto a nivel político como a nivel de pérdida de fieles que ha venido sufriendo la Iglesia Católica de manera muy significativa, ¿no? Por eso el Papa Francisco fue un iniciador de un proceso de cambio en la Iglesia y desde el Vaticano de cara al mundo, para recuperar esa influencia y ese amor por los pobres y por las grandes mayorías en un sistema y un mundo de mucha incertidumbre y de mucha violencia, ¿no, Nuria? Probablemente el papa más político de los últimos tiempos, ¿no? Y también con mucha polémica alrededor de su postura política, que aunque no quería tenerla, ¿no? Y se entiende que no haber venido a la Argentina tiene que ver con una decisión absolutamente personal, en función de esto también, de si iba a terminar alimentando su visita a alguno de los dos lados de la grieta, pero también, digo, polémica su decisión, porque podría de repente el Papa, siendo quien es el hombre, o siendo quien era el hombre más poderoso, podríamos decirlo en términos de cantidad de adeptos, ¿no?, a la Iglesia Católica en el mundo, tal vez podría haber ayudado a cerrar la grieta en Argentina. Desde algún sector se mira eso como un rojo en el Papa, aunque el Papa entendía que por su condición primaria de peronista no quería ni ser utilizado, ni tampoco alimentarla sin intención de los otros viniendo a la Argentina. Sí, no, totalmente. A ver, fue una decisión personal. A ver, tengamos en cuenta que el Vaticano es un país soberano y yo digo, todos los papas tenían su visión y su opinión política. Lo que hizo el Papa Francisco fue, ¿no?, en términos generales, dar opiniones concretas sobre políticas públicas, sobre economía, sobre modelos,
marcando una línea, por supuesto, progresista, de justicia social, de inclusión muy fuerte, y yo creo que eso ya marcaba de entrada, quedaba en evidencia lo que era su posición frente a los modelos en disputa que había, incluso dentro de la República Argentina, ¿no? Creo que no hay dudas de su postura en cuanto a los lineamientos políticos y económicos de la Argentina. Tuvo relación cordial con todos los visitantes que fueron desde nuestro país, y bueno, sí, en parte su posición de no venir a la Argentina fue para no ser utilizado por ninguno de los dos lados de la que llamamos grieta, y bueno, algunos lo criticarán, otros lo entenderán, y forma parte también de la opinión pública argentina, y en ese caso yo particularmente respeto, a ver, para que se interpretara por la posición y la opinión política del Papa con respecto a la política argentina, hacía falta escucharlo, Claro. ni siquiera hacía falta que viniera para darnos cuenta de cuál era su postura, ¿no? Por supuesto que los sectores más conservadores de la Argentina lo critican por no haber venido, y Sí. lo critican por su postura política. O sea, la postura sobre lo que opinaba el Papa la tienen acá los sectores más conservadores, hubiera o no venido, ¿no? Y por Claro. supuesto, agarrándose de que no vino la Argentina, lo critican también, pero de base la crítica es por sus opiniones políticas, por Claro. decir que en realidad lo importante es la justicia social, incluir a los pobres y trabajar por los pobres, no endiosar al dinero. Él decía, no, ¿a quién adoramos? ¿Adoramos al Señor o adoramos al dinero? Bueno, ya sabemos cuáles son los sectores de la Argentina que ponen en prioridad la maximización de la riqueza y el dinero, y son servidores del dinero y no servidores del pueblo, ¿no? Me parece que eso está claramente en evidencia. Y bueno, además el Papa, había muchos lugares del mundo con problemas mucho más graves que la Argentina, incluso teniendo problemas Claro. gravísimos en la Argentina, pero recordemos los viajes a las costas del Mediterráneo, África, República Centroafricana, Sudeste Asiático. Yo felicito, y me parece excelente que un papa, porque es un jefe de Estado, más allá de ser del jefe de la Iglesia Católica, es un jefe de Estado, y me parece totalmente honorable y lógico y necesario que tengan opiniones políticas y económicas, ¿no? Porque eso se trata de bajar a tierra y bajar a la realidad la doctrina social de la Iglesia. Me parece la mejor forma de honrar el legado del Papa Francisco es leer y buscar seguir los lineamientos de la doctrina social de la Iglesia, con todas las encíclicas que él publicó, que eran políticamente significativas, económicamente significativas, incluso también sobre el cambio climático y otras cuestiones que, bueno, de las que el Papa hablaba muy firmemente, ¿no? Y marcaba doctrina diariamente. Ujú. Bien, Alejandro Launagaray, gracias por este contacto. Un placer, Nuria. Que Un estés muy abrazo bien, hasta grande. luego. Pausa, ya venimos.